Gobierno sin voz. Algunos gobiernos se recuerdan por lo que hicieron, por todo lo que permitió. Escrito y narrado por Mario Calzada Gómez. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización escrita del autor. Capítulo 3. El acuerdo del reclusorio central. Los que no han salido, pero gobiernan. El reclusorio central no tiene rejas oxidadas ni paredes descascaradas. Es una fortaleza de cemento limpio, cámaras en cada esquina y guardias que saludan con respeto a los internos más poderosos. Allí no hay filas para comida, ni hacinamiento, ni duchas comunitarias. En el pabellón E4, los presos no son reclusos, son operadores. En la celda 218, el señor Jerónimo Fonseca, alias El Profe, excongresista condenado por parapolítica, desayuna con jugo de mandarina y pan integral. A su lado, su compañero de pabellón, Ramón Reyes, alias Rata Blanca, firmó sentencia de muerte en las selvas del Chocó. Hoy redacta peticiones jurídicas con tinta azul y firma caligráfica. Ambos han recibido en semanas recientes la visita de un hombre sin identidad pública. Nadie sabe su verdadero nombre. Lo llaman el monje. Viste de negro, no da la mano, no mira a los ojos, pero lleva credenciales selladas por el Ministerio del Interior. Su mensaje es claro: la nueva era no puede nacer sin ustedes. El trato es simple: colaboración en las regiones, garantía de silencio y obediencia frente a los mandatos de reconciliación. A cambio, beneficios penitenciarios, contratos para las redes familiares y promesas futuras de indulto. Pero lo más importante, relevancia política. Ustedes no son pasado, son el mecanismo de control en los territorios, y el gobierno los necesita. Desde su celda, el profe redacta circulares que luego se imprimen en panfletos. Son enviados por mensajeros a barrios periféricos y corregimientos, instrucciones para votar, para intimidar, para mantener el orden alternativo. Esas instrucciones, días después, se cumplen. El acuerdo del reclusorio central no es un tratado oficial, no está registrado, no tiene logos, pero existe. Se sostiene por cartas, audios encriptados y pactos sellados en cigarrillos y whisky clandestino. Su poder está en su negación. Carla Monroy ha conseguido uno de esos panfletos. Está firmado con un símbolo, una cruz rota sobre una espada. No hay nombres, solo directrices. No dejar entrar a prensa, no permitir presencia de ONGs, reportar movimientos de opositores. El lenguaje es militar, el tono eclesiástico, aterrador en su serenidad. Ella cruza información, encuentra coincidencias en zonas donde los líderes sociales han sido asesinados. Todos habían sido señalados previamente en estos documentos. Nadie los creyó. El informe que prepara será el más delicado de su carrera. En Palacio, Laura Santamaría ya ha leído fragmentos de lo que Carla prepara. Sus espías en el medio alternativo han filtrado avances. Sabe que no puede evitar la publicación, pero sí puede interferir en su impacto. Reúne a un grupo selecto de asesores de comunicación. Ordena construir un relato espejo. Los enemigos del cambio buscan sabotear los procesos de reconciliación. Se preparan videos, campañas, testimonios falsos. La estrategia es aislar a Carla antes de que termine su nota. Ella no puede ser periodista. Tiene que parecer vengativa, personal, irresponsable. En paralelo, Catalina Ávila se entrevista en secreto con un antiguo asesor jurídico de Presidencia. Le entrega un documento sellado. Dentro, una cláusula. Compromisos de no extradición a terceros países, suscritos por representación discrecional. ¿Quién firmó esto?, pregunta el asesor. No fue mi esposo, responde ella. Fue alguien en su nombre, sin su autorización. ¿Y por qué me lo muestra ahora?
Catalina responde sin vacilar, porque van a entregarlo a la Corte Suprema como evidencia de su complicidad. Y quiero que quede claro que fue una trampa. Mientras tanto, en la sala de visitas del reclusorio, Rata Blanca recibe la noticia. El gobierno ha aprobado su traslado a una cárcel de menor seguridad, cerca de su lugar de origen. Sonríe. Mira al cielo falso de concreto y musita: esto apenas comienza, donde habita el silencio que manda. La mañana del 14 de octubre, el país despertó con una bomba de papel. Carla Monroy publicó su informe en una nueva plataforma descentralizada, lejos de servidores nacionales, sin dominio tradicional. Lo llamó simplemente Los que mandan sin rostro. El artículo abría con una fotografía, una celda pulcra, una hoja sobre la mesa, un escudo nacional dibujado a mano con la inscripción Unidad Territorial de Control. No tenía firma, solo instrucciones. Carla conectó esa imagen con 4 asesinatos recientes de líderes sociales en regiones distintas. El patrón era idéntico. El texto no se detuvo ahí. Expuso con detalle los mecanismos del acuerdo del reclusorio central. Visitas humanitarias coordinadas por entidades estatales. Acuerdos verbales avalados por emisarios sin registro. Privilegios penitenciarios concedidos sin orden judicial. Y más de una docena de transferencias financieras a cuentas asociadas a familiares de los reclusos de alto perfil. Pero el impacto no vino solo de los datos. Lo que sacudió al país fue un nombre: el monje. Carla lo mencionó por primera vez como la figura detrás del acuerdo. Lo describió como una presencia en penumbra, ajena al gabinete formal, pero con acceso a las decisiones más críticas. Alguien que hablaba con los jefes de los bloques carcelarios, que entregaba promesas selladas y hablaba en nombre de la reconciliación. El monje, escribió, no es un funcionario, es una doctrina, una forma de operar el poder desde lo innombrable. La reacción fue inmediata. Los medios tradicionales se dividieron así. Algunos ignoraron la noticia. Otros publicaron columnas condenando el sensacionalismo irresponsable de ciertos sectores. Pero en redes sociales el monje se convirtió en mito. Pronto aparecieron imágenes editadas, memes, perfiles falsos, hasta teorías que lo vinculaban con grupos religiosos, agencias extranjeras y antiguos servicios de inteligencia. Catalina Ávila leyó el informe en su estudio personal. No sonrió, no se inmutó. Solo tomó su diario y anotó. Alguien se atrevió a nombrarlo. Ahora sabremos si es real o si todos hemos sido instrumentos de un fantasma. En la Corte Suprema, el informe llegó impreso en papel sellado. El magistrado Velázquez lo leyó en voz baja. A cada página su rostro se tensaba. Había escuchado rumores, pero esto era más profundo, más estructurado y, lo peor, más legal de lo que imaginaba. Solicitó al fiscal delegado un informe paralelo. El fiscal respondió que no existía investigación formal, que no se podía proceder por rumores. El magistrado insistió: esto ya no es rumor, es relato con datos, y las cifras no se inventan. En el Ministerio del Interior, Laura Santamaría convocó una reunión urgente. Había que contener la narrativa. Se activó el protocolo de control discursivo. Videos de exconvictos hablando de rehabilitación, pastores predicando sobre el perdón, columnistas afines pidiendo altura moral y menos pánico. En un rincón de la reunión, Julián Ospina le mostró a Laura una fotografía impresa. Era de hace meses, tomada con un dron desde las afueras del reclusorio. En ella, un hombre de negro salía de una camioneta blindada, escoltado por funcionarios sin uniforme. No tenía rostro visible, pero portaba una carpeta con el escudo nacional invertido. Laura lo miró, luego lo rompió. No puede existir si nadie lo confirma. Julián no dijo nada.
Solo guardó una copia digital en un USB, por si acaso. En paralelo, Carla Monroy recibió una llamada desde un número desconocido. Respondió en silencio. Una voz firme, sin emoción, le dijo: no he muerto, no estoy escondido, y no soy un mito, pero si sigues buscándome, te aseguro que no sabrás cómo termina tu historia. Colgó. Carla tembló, no por miedo, sino por algo peor, por haber sentido que la amenaza era real. Guardó la grabación, le puso por título El monje, primera aparición, y escribió en su libreta: el poder real no grita, susurra, y cuando lo hace, ya es tarde para detenerlo. El eco entre los muros de la Corte Suprema de Justicia, durante años comparada con una ruina majestuosa, ahora era un avispero. El informe de Carla Monroy había llegado a más despachos de los que se esperaba. Y lo que en otra época habría sido ignorado por protocolo, esta vez encontró un eco inusual en varios magistrados jóvenes, incómodos con su propio silencio. El magistrado Velázquez, cansado de mirar por la ventana esperando instrucciones invisibles, redactó un documento sencillo pero contundente: solicitud de apertura de indagación preliminar por pactos informales entre miembros del Ejecutivo y personas privadas de la libertad. No usó la palabra acuerdo, ni gobierno, ni reclusorio, pero todos sabían a qué se refería. Fue un movimiento arriesgado, y uno que no tardó en tener consecuencias. Esa misma noche, su esposa fue abordada por dos hombres que intentaron robarle el celular a plena luz del día en un centro comercial. No se llevaron nada más, solo el teléfono. La fiscalía archivó la denuncia como hurto menor sin agravantes. Pero él supo leer entre líneas, volvió a su oficina, cerró la puerta y comenzó a guardar sus copias más importantes en una nube que solo un contacto en el extranjero podía desbloquear. Mientras tanto, Catalina Ávila convocó a la periodista más respetada y menos oficialista del canal estatal. Nadie entendió por qué. Pidió una entrevista exclusiva, sin asesores, sin aprobación previa del contenido. Lo hizo en nombre de la transparencia que necesita el país. La entrevista se grabó en la biblioteca privada de la Casa Presidencial. Catalina vistió sobrio, traje oscuro, sin joyas, sin maquillaje visible. Miró a cámara con una serenidad dolorosa y antes de que le preguntaran nada, dijo: sé que están circulando versiones sobre pactos, acuerdos y negociaciones oscuras con criminales. No puedo confirmar lo que no vi, pero sí puedo decir lo que escuché. La periodista la miró, sorprendida. Catalina continuó: oí conversaciones donde se hablaba de territorios liberados, de firmas en representación, de garantías de no extradición. Oí el nombre de personas que ya no están en el gobierno y oí a quienes aún están decir que el presidente no tiene por qué saber todo. Hubo un silencio en la sala. Catalina rompió el protocolo. Yo soy su esposa, pero no soy su cómplice. Y si tengo que elegir entre protegerlo a él o proteger la verdad, elijo lo segundo. La entrevista no se transmitió en vivo. Fue editada, censurada, pero alguien, desde dentro, filtró el fragmento original. En menos de una hora, circulaba en redes como pólvora. En el reclusorio central la reacción fue inmediata. El profe y Rata Blanca miraron la pantalla de la televisión comunitaria en silencio. El lenguaje corporal lo decía todo. ¿Nos vendieron?, preguntó uno. Nos usaron, respondió el otro. En la oficina del director del penal un informe llegó sellado en rojo. Orden de traslado urgente de 5 internos del pabellón E4. El argumento era administrativo, pero el rumor decía otra cosa: que el gobierno se preparaba para cortar los lazos antes de que se hiciera oficial el escándalo. En los pasillos, los custodios comentaban en voz baja: ¿y si los sueltan?
¿Y si los desaparecen? ¿Y si se desatan? Esa noche, un custodio fue encontrado inconsciente en el baño del bloque E. A su lado, una nota. No se traiciona a los que aún tienen pólvora. En Palacio, Laura Santamaría vio el video filtrado de Catalina con los ojos entornados. No se inmutó, no gritó, solo marcó un número. Pusiste a hablar a la dama, dijo. La voz al otro lado respondió. El monje no da órdenes, solo permite que suceda lo inevitable. Laura colgó, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no podía traducir. No era miedo, era advertencia. Cuando el silencio se vuelve trampa. La tarde en Bogotá parecía normal, como si el país entero se negara a reconocer que estaba al borde del abismo. Era viernes, y eso bastaba para que las calles se llenaran de ruido, comercio y distracción. Pero en un salón frío bajo el edificio de Planeación Nacional, un equipo técnico preparaba una transmisión especial que nadie había anunciado con antelación. El contenido era inusual, una mesa redonda sobre la ética del perdón. Participaban 2 obispos, una activista de derechos humanos, un exguerrillero y un senador oficialista. El título sugería reconciliación. El fondo era otra cosa. La orden había sido precisa: ocupar el espacio informativo, inundar los titulares, cambiar el tema. Quien firmó la directriz lo hizo bajo el seudónimo S.A.M. Nadie preguntó. Todos obedecieron. Ese A.M. era por supuesto el monje. Su maniobra era antigua: distraer al país con debates morales para evitar que preguntaran por los hechos criminales. Y como siempre, funcionaba. A las 6 de la tarde, la mayoría de los noticieros abrían con titulares sobre la importancia de la justicia restaurativa y el papel del perdón en las regiones. El informe de Carla Monroy desaparecía progresivamente del foco, pero ella no se detuvo. Esa noche, con la ayuda de un grupo de jóvenes periodistas independientes, lanzó la segunda parte de su investigación: el lenguaje del pacto, instrucciones para gobernar desde la cárcel. En él mostraba las circulares internas de la UN, Unidad de Emergencias Nacionales, que coincidían palabra por palabra con los panfletos que circulaban en las cárceles. El patrón era claro: las cárceles no estaban solo pactadas, estaban escribiendo política pública. Catalina Ávila, desde su escritorio, recibió una copia impresa del artículo. Lo leyó mientras Silvio dormía en el sillón contiguo, boca arriba, camisa abierta, roncando levemente. Tenía el celular en el regazo. Un mensaje no leído brillaba en la pantalla, de Matías R. Asunto: ya sé lo del monje y no voy a callar. Catalina cerró los ojos. Ya no podía protegerlos a ambos. Mientras tanto, Matías Rojas se encontraba en un cuarto alquilado al norte de la ciudad. Había convocado a un viejo contacto de la Corte Suprema. Le entregó una memoria USB y una advertencia: si algo me pasa, difunde esto. Y si no te atreves, al menos entiérralo con dignidad. El contacto quiso preguntar, pero Matías no lo dejó. Solo dijo: el monje no quiere el poder, ya lo tiene. Lo que quiere ahora es borrar el camino que lo trajo hasta aquí. Esa misma noche, Carla recibió un sobre sin remitente. Dentro, una sola frase manuscrita: deja de hablar de cárceles si no quieres terminar en una. La letra era idéntica a la que había visto en los papeles del reclusorio. Lo entendió de inmediato. El pacto ya no era secreto, era una jaula, y ella ya estaba dentro. A las 11:46 de la noche, el canal público interrumpió su programación habitual para anunciar un mensaje institucional grabado. Era Silvio Romero, de pie, leyendo desde un teleprompter, pero sus ojos estaban vidriosos, su voz temblorosa. Hemos sido víctimas de campañas infames, de noticias falsas, pero la paz no se detiene. Aunque duela, aunque moleste. Hizo una pausa, miró hacia afuera y de cámara, y dijo una frase que no estaba escrita:
Y si algún día callo, será porque ya no hay palabras que puedan decir la verdad. La señal se cortó brevemente. Catalina, al otro lado de la ciudad, se levantó del sofá, tomó su diario y escribió: el monje no tiene rostro, pero ya tiene voz, y la ha puesto en boca de un hombre vencido. A cientos de kilómetros, en un centro de detención olvidado, el profe y Rata Blanca recibían la orden oficial de su traslado a cárceles rurales, sin privilegios, sin garantías, sin poder. Uno de ellos musitó antes de entrar a la patrulla: así es como desaparecen los peones cuando el rey está en jaque. Pero el monje no era rey, no jugaba ajedrez, jugaba con el tablero.